Hola a todos y a todas, mi nombre es Claudia Fino, soy profesora adjunta de esta cátedra de la asignatura Introducción a los Estudios del Lenguaje y los Discursos. No es el modo ideal de encontrarnos, pero trataremos de sobrellevar este momento con esto tan irregular de la mejor manera posible. Bakhtin fue lo que podríamos llamar un crítico literario y también un semiólogo fundamentalmente, al igual que otros autores en la Unión Soviética, consigue elaborar una serie de marcos de análisis y de conceptos que le brindaron cierta cobertura semiológica al pensamiento marxista, ¿no? La concepción de Bakhtin, sin embargo, no fue ortodoxa para el stalinismo y fue perseguido, fue encarcelado, fue censurado, ¿no? Fue encarcelado y deportado a Siberia. Y en algún momento desapareció y nunca más se supo de él hasta que hace unos cuantos años ya sus obras se filtraron a Occidente y comenzó a ser reivindicado aún en su país, ¿no? Se dice que, al igual que otros autores, lo que forma parte del mito de autor, ¿no? De que algunas obras de discípulos como Voloshinov eran de él, ¿no es cierto? Que tanto de Medvedev creo que también se dice, ¿no? Bueno, digo que algunos autores, existe este mito de autor en Homero, en Shakespeare, hasta yo lo escuché hasta de Umberto Eco, ¿no? En el caso de Bakhtin fueron rebatidas estas ideas por algunos sovietólogos, ¿no? Escribió textos que fueron relevantes y que cambiaron de alguna forma teorías críticas literarias, ¿no? Y de análisis, de análisis literario y de miradas, ¿no es cierto?, acerca de lo que tiene que ver con la comunicación verbal, por ejemplo, con cuestiones que estaban muy aceptadas, muy cristalizadas, que venían de una visión estructuralista. Bueno, los textos más conocidos son, los más importantes son La cultura popular de la Edad Media y el Renacimiento, El contexto de François Rabelais, El signo ideológico y la filosofía del lenguaje, Estética de la creación verbal. En Estética de la creación verbal se incluye el problema de los géneros discursivos, que es el artículo que leemos en esta unidad, y Problemas de la poética de Dostoyevsky. Él polemiza fundamentalmente, una de las cuestiones que tenemos que decir y que nos interesa, digamos, como principio para entender qué es lo que desarrolla acerca de los géneros discursivos. Digamos, yo voy a dar una visión muy general y rápida de sus enfrentamientos teóricos con algunas posiciones, ¿no? En sus inicios hay una polémica en contra de supuestos y procedimientos de la tendencia dominante de la Unión Soviética desde 1915-16 con el formalismo ruso, ¿no es cierto?, el enfrentamiento con el formalismo ruso. El formalismo ruso es una corriente crítica y análisis literario que era un antecedente de lo que fue el estructuralismo y en su momento significó una ruptura con la estética de lo bello y también una fuerte propensión hacia el hecho de descontextualizar el objeto de estudio en beneficio de un examen formal, ¿no? de las propiedades formales. El foco entonces del problema que se aborda en este artículo de Bakhtin es el de los géneros discursivos, ¿no?
¿A qué se denomina géneros discursivos? Aquellas formas estereotipadas que se han fijado por el uso, que se repiten con relativa estabilidad en las mismas situaciones comunicativas. Por eso son formas que los hablantes pueden reconocer, ¿no? Que los hablantes comparten, que identifican, los hablantes pueden identificar los géneros por su formato externo también, por el contexto en que se suelen producir. Y cada género discursivo responde a una necesidad de conseguir una intención comunicativa determinada. A través de los géneros discursivos nosotros sabemos distinguir una carta comercial, un sermón, un discurso político, una noticia, una receta, una publicidad, una conferencia, un brindis, un contrato, una entrevista, por ejemplo, y bueno, podemos seguir, ¿no? Todos los textos que pertenecen a un mismo género se desarrollan históricamente por la comunidad de hablantes, ¿no? Dentro de una dinámica social, profesional, que comparten esas formas de organizar la información, ¿no? Y comparten también ciertos recursos lingüísticos, cierta informalidad, con esto quiero decir cierto registro. La noción de género no es nueva, no es algo que inventa Bakhtin, ¿no? Los griegos, ya si revisamos la retórica de Aristóteles, ¿no es cierto? Ahí podemos ver cómo había una respuesta a las maneras de hablar de la oratoria en las necesidades que tenían de administrar la vida y los conflictos comerciales, por ejemplo, ¿no? Entonces, tres grandes géneros del discurso: el género deliberativo para la asamblea, el género judicial para el tribunal y el género epidíctico para las ceremonias, ¿no? La tradición crítica literaria también ha establecido los géneros. Probablemente los habrán escuchado, ¿no es cierto?, que cómo podemos distinguir una poesía de una obra de teatro, de una novela, de un ensayo, ¿no es cierto?, y cómo las encasillamos dentro de lo que llamamos los grandes géneros literarios, como si entrara todo ahí, ¿no? Son totalmente discutibles, pero hablamos del género lírico, el género dramático y el género narrativo. El análisis del discurso y la lingüística del texto aplica el concepto de género para describir a los textos en general y no solo los textos literarios, ¿no es cierto? Como decíamos, estamos hablando de Bakhtin se desliga de esta tradición literaria y plantea de una forma bastante novedosa la cuestión del estudio de los géneros discursivos en relación con lo que él llama esferas de la actividad social de cada comunidad de hablantes, ¿no? Según Bakhtin, la diversidad, la riqueza de los géneros es inmensa. ¿Por qué? Porque justamente las posibilidades de la actividad humana son inagotables. Entonces, en cada ámbito de uso hay un amplio repertorio de géneros discursivos, ¿no? Que se diferencian, se complejizan a medida que se desarrollan, ¿no es cierto?, y hacen más compleja también cada situación de comunicación. Bien, la teoría de Bakhtin sostiene que donde hay signo siempre hay ideología. Si pensamos en lo verbal, la palabra es para Bakhtin el fenómeno ideológico por excelencia, ¿no? La palabra es signo, ¿no? Y es un signo ideológico. Tiene un carácter multiacentuado que tiene que ver con el cruce de orientaciones diversas, ¿no? Entonces, todo lo referido a la actividad humana se relaciona con el uso de la lengua. El uso de la lengua se lleva a cabo ¿de qué manera? Con enunciados. Entonces, en
enunciados que pueden ser orales, pueden ser escritos, pero son concretos y singulares. Estos enunciados reflejan condiciones específicas y también el objeto de cada una de las esferas, a través de que su contenido, es decir, el tema, lo temático, un estilo verbal, la selección del léxico, ¿no? Lo que tiene que ver con la construcción, ¿no es cierto?, de lo lingüístico, y la composición o estructuración, ¿no? Cómo se compone. Los tres momentos están vinculados en todo el enunciado. Cada enunciado es individual y cada esfera elabora sus propios enunciados llamados géneros discursivos. La pertenencia de un género determina el modo de apertura, el modo de cierre, el modo de tratar, el registro, si es formal o informal, el tipo de sintaxis, la selección del léxico, ¿no? Los géneros, como dijimos antes, son infinitos y están sociohistóricamente determinados. Bakhtin diferencia dos tipos de géneros, ¿no? De manera no desarrolla demasiado esta cuestión, pero los caracteriza de una manera tan amplia que nos sirve para pensar, digamos, todos los discursos y los géneros que aparecen en nuestras actividades, ¿no? Están los géneros primarios y los géneros secundarios. Mientras los géneros primarios son los espontáneos, ¿no es cierto?, los que surgen de actividades cotidianas, como los saludos, cómo esos saludos se pueden diferenciar a partir de clase social, a partir de la edad, a partir de situación comunicativa. Y por otro lado, los géneros secundarios. Los géneros secundarios ya son elaboraciones más intelectuales, ¿no?, generalmente escritos, pierden ese vínculo con la realidad tan directa que tienen los géneros primarios, y generalmente pueden reelaborar los géneros primarios, ¿no? Si como género primario podemos tomar un ejemplo, la conversación, nosotros sabemos de qué se trata una conversación. Una conversación es espontánea, ¿no? Forma parte de esto que Bakhtin llama género primario. La puedo encontrar en una novela. Y en esa novela hay pérdidas de esa espontaneidad. Hay una reelaboración. Se imita, ¿no es cierto?, la conversación real, pero está elaborada intelectualmente, está escrita, ¿no es cierto?, está dentro de otro género. Nosotros vamos a tratar un género en particular, ¿no es cierto? Yo les dije que en este caso íbamos a hablar del discurso de la información, y el discurso de la información aparece en un género determinado como es el periodístico, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué puedo pensar del género periodístico en tanto las ideas que acabamos de decir de Bakhtin? No vamos a decir mucho, después será para reelaborar distinciones, pero el género periodístico es un género secundario. Puedo reconocer el género periodístico por su composición, por su selección léxica y por su estilo. Sí, por supuesto. Entonces, ¿de qué manera? ¿Cuál es el contenido? ¿Qué temáticas aparecen en el género periodístico? ¿Qué podemos decir del estilo? El estilo tiene una línea de formalidad que tiene que ser abordada por una heterogeneidad de un público que es amplia. Entonces, ni muy críptica en
su estilo, ni que tiene que ver también con un grado de formalidad, ¿no es cierto?, y una selección léxica bastante corriente. En esta selección léxica y en la temática, y me falta hablar de la composición, ¿no es cierto?, cómo va a ser su estructura, cómo se va a disponer eso, ya que sabemos de esa construcción, que lo primero que tiene que aparecer es lo más importante. Entonces la problemática de los géneros discursivos está centrada en el enunciado. ¿Por qué? Porque el enunciado es clave, ¿no es cierto?, porque es la unidad real de la comunicación discursiva. Acuérdense, vuelvo a dar la definición del género discursivo, ¿no es cierto? El género discursivo está formado por un conjunto de más o menos estable de enunciados que provienen de una esfera de la actividad humana, ¿no? Entonces, el enunciado va a ser clave para Bakhtin, va a ser importante y se va a detener en su teoría para desarrollar características, propiedades y diferenciaciones con lo que llamamos oración, por ejemplo, ¿no? Entonces, el enunciado está definido por el sujeto discursivo, ¿no? Tiene que ver con la alternancia que hacen los hablantes en cualquier forma de la praxis humana, ¿no? Siempre en los enunciados tengo valoración, tengo evaluación, tengo la ideología de quien habla. De ellos también, como decía recién, se puede deducir la presencia de aquel a quien se habla, ¿no? Fíjense que solamente con una forma puede deducirse. Para Bakhtin, además, ningún hablante es el primer hombre, ningún hablante es ese Adán bíblico que dijo las cosas por primera vez. ¿Esto qué significa? Que nadie inaugura la palabra, ¿no? Que cuando uno habla y la refiere en un contexto, esa palabra ya está cargada por el sentido de una cultura, de una historia y de una comunidad de hablantes en particular, ¿no? Desde esta perspectiva, cada vez que hablamos estamos retomando la voz de otros. Siempre estamos en un espacio de interdiscursividad, de intertextualidad. Nuevamente, detrás de los discursos siempre hay discursos. Cuando hablamos de oración, estamos hablando de esa construcción teórica gramatical, ¿no? Y por eso una oración está aislada, ¿no? Y aislada es comprensible, se puede entender. ¿Qué es lo que se entiende? Significado. Yo entiendo el significado de una oración. No espera ninguna respuesta, ¿no? No tiene autor, no hay alguien que se la dice esa oración a alguien. Tiene una conclusión gramatical, su conclusividad es gramatical, ¿no? Está marcada por la sintaxis, la gramática, la forma, por eso es de naturaleza gramatical, con límites gramaticales, y no hay cambio de sujetos discursivos, como dijimos recién. No tiene contacto con la realidad, insisto, esto de ser una construcción teórica. Cuando en el secundario analizaban oraciones, no les preguntaban quién se lo decía, ni por qué les decía eso, ni en qué contexto pueden decir eso, sino que solamente se veía como un hecho acabado del que yo puedo determinar su estructura, su composición. ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el verbo principal? ¿Cuál es qué modificadores tiene? ¿No es cierto? ¿Cuáles son los complementos? ¿Cuál es la concordancia entre sujeto, verbo, adjetivos, sustantivos, ¿no? Toda una explicación de cómo se construye desde la gramaticalidad. Pero no hay una relación con otros enunciados, ¿no? No se relaciona directamente con enunciados ajenos. No determina las posturas de respuesta.
En cambio, el enunciado, como unidad mínima de la comunicación, está compuesto por su contenido, su estilo y una estructura, su composición, ¿no? Siempre es un acto individual del habla del ser humano, ¿no es cierto? En un momento dado tiene carácter de respuesta, supone una respuesta, tiene ecos de otros enunciados y producirá seguramente futuros enunciados. Siempre está orientado, siempre está dirigido, es concluso, concentra sentido. La idea de la diferencia entre el sentido y el significado, hay algunos autores que utilizan esta terminología, ¿no? Hace a la diferencia entre la oración y el enunciado, ¿no? La diferencia entre sentido y significado. ¿Por qué? Porque en la oración yo entiendo lo que se dice, es comprensible, ¿no es cierto? Se comprende en una oración, se entiende el significado de cada una de las palabras que lo componen y lo que dice la oración completa. Pero el sentido solamente se entiende en el enunciado. Un ejemplo, cuando alguien dice una ironía, ¿no? Supónganse que yo odio las camisas cuadrillé y le digo a alguien que viene con una camisa cuadrillé, qué linda camisa te pusiste hoy. Y la otra persona sabe que yo detesto las camisas a cuadritos, ¿no? Entonces, si yo la aíslo y veo esa frase como una oración, qué linda camisa te pusiste, entiendo el significado. Pero si yo analizo el enunciado dicho por alguien, por mí, que no me gustan las camisas a cuadritos, a alguien que sabe que a mí no me gustan las camisas a cuadritos, el sentido va a ser el de la irónico, ¿no? Digo algo, pongo en escena, va a decir después de Crot, un locutor que dice cosas absurdas para lo que yo creo, pone en escena a un locutor que dice algo que es contrario a lo que yo pienso, ¿no? Entonces, ese sentido solamente lo encuentro en el enunciado, no en la oración. Bien, entonces, otra de las cuestiones del enunciado es la frontera, ¿no es cierto?, que se da cuando cambia el sujeto discursivo, cuando concluye, ¿no es cierto?, ese enunciado. Por supuesto que tiene el carácter del sujeto hablante. El sujeto hablante es el que le da estilo a ese discurso. Siempre considera al otro y tiene una entonación expresiva. El carácter de conclusividad de los géneros discursivos se da por el sentido del objeto del enunciado agotado, ¿no? Es decir, esa capacidad de agotar el sentido puede darse cuando el carácter cuando el género se puede dar completo, digo, cuando el género discursivo tiene un carácter estandarizado al máximo. Un ejemplo es el saludo. Cuando, el ejemplo de hoy, ¿no?, los chicos dicen, ¿todo bien? Nadie les dice, no, todo mal, vos sabés que... No, porque es el saludo, ¿no? O el saludar también, ¿cómo va todo? Y listo, y seguimos caminando. No nos paramos y decimos, no, vení que te cuento cómo va todo. No, quedaríamos en ridículo. Justamente, está tan estandarizado este género discursivo que el sentido se da, la conclusividad, digamos, se da completa. La conclusividad también está determinada por la intencionalidad discursiva del hablante. En cada enunciado, desde el diálogo cotidiano hasta en las obras literarias, podemos darnos cuenta de la intención del hablante y esa intención
permite también entender el grado de conclusividad del enunciado, ¿no? Para dar un ejemplo, para seguir con el ejemplo, mejor dicho, de los géneros, del género periodístico, acá tenemos dos tapas del mismo día de distintos medios, ¿no es cierto? Entonces podemos, sería interesante pensar cuál es la diferencia entre estos dos ejemplos que tenemos a nuestro alcance. Uno dice, en página 12 dice, para ir tirando. En Clarín dice, extienden la cuarentena y la ciudad pide más excepciones a comercios. ¿Cuál es el contenido que aparece en tapa de Clarín y como nota más importante? Que la cuarentena se extiende y que la ciudad, cuando se dice la ciudad, ¿es la ciudad de La Plata? ¿Es la ciudad de Rosario? No, es la ciudad porteña, ¿no? Entonces la ciudad pide más excepciones a comercios. Es decir, extienden, no se nombra el sujeto, ¿no? Extienden, hay algo que decidieron otros que no somos nosotros, la cuarentena. Y la ciudad, que no está entre los que la extienden, pide a aquellos que extienden más excepciones a comercios. Es decir, ¿qué hay ahí? Enfrentamiento, ¿no? Entonces, la tapa la conforma una temática en particular que le habla a un receptor determinado con determinadas intenciones, con un estilo, ¿no? En ese estilo, en esa construcción, no hay sujeto. Hay un hecho que decidieron otros y se enfrenta con alguien que pide algo que no hay. El de página 12 no sabemos de qué se trata, porque eso también, este estilo, para ir tirando, ¿no? ¿Con qué juega? ¿Con qué somos competentes los lectores para entender qué implica esa frase? ¿Qué entiendo? ¿Para ir tirando de qué? Esa frase siempre la usamos en nuestra vida cotidiana para cuando en una situación emergente tratamos de poner paliativos para suplir lo que nos falta. Entonces, para ir tirando, ¿por qué? Porque no es la solución dejar que los cartoneros salgan, y es realmente un hecho que pone, digamos, en riesgo. Entonces, el para ir tirando es lo que podemos hacer. Está hablando de algo que se posibilita como un paliativo que no es la solución, ¿no? Entonces, y además referido a los cartoneros, ¿no es cierto? No a los comerciantes, ni al pedido de una ciudad que es La Cava, ¿no? Buenos Aires. Bien. Sigan pensando, hay otras cosas, ¿no es cierto? De todas estas formas que tiene cada medio, puedo ver de qué manera se presenta este contenido que aparece en Clarín, cómo lo presenta Página 12, si está en la tapa, si no está en la tapa, etc. Para terminar, les presento esta diferencia, ¿no es cierto? Porque a veces la cuestión de los géneros discursivos se suele confundir, mezclar con la idea de tipos textuales, ¿no es cierto? Entonces hay una distinción que diferencia los géneros discursivos de los tipos de textos convencionales, ¿no?
Hay rasgos textuales típicos o convencionales en cada género discursivo, ¿no? El tipo de información, la organización del contenido, las marcas del emisor y del receptor, el registro, son rasgos recurrentes y reconocidos por los participantes de una actividad comunicativa, ¿no es cierto? Pero hay que tener en claro que el reconocimiento de un género discursivo siempre tiene que ver con parámetros externos, con lo contextual, ¿no? Con el propósito de comunicación, con el lugar y los roles que cumplen emisor y receptor, y la manera de interaccionar, ¿no? A diferencia de los tipos textuales que son fijos, ¿no? ¿Por qué son fijos? Porque son formas textuales que se definen por lo interno, ¿no? Una argumentación, una explicación, una descripción, una narración, tiene características formales que se respetan siempre, ¿sí? Entonces no dependen de los cambios sociales y culturales. Las características internas, estructurales y gramaticales de una descripción son siempre las mismas, igual que las de la narración, igual que las de la argumentación, ¿no es cierto? En cada género puedo encontrar una variedad inmensa de tipos textuales, ¿sí? Bueno, nos vemos la próxima.